Quisiera, hermanos, en estos días hablar algo de lo mucho que la palabra de Dios enseña en la carta a los Efesios. Leamos en el capítulo 1, por favor, Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo quisiera en esta tarde, mis queridos, hablarles a ustedes de algunos pensamientos como los tengo escritos, porque tengo la costumbre, cuando estudio la palabra de Dios, de poner en blanco y negro las conclusiones a que voy arribando. Mi primer pensamiento de esta tarde lo tengo expresado así: la vida de cada creyente puede y debe estar relacionada con el propósito eterno de Dios. Digo, mis queridos, la vida de cada creyente puede y debe estar relacionada con los propósitos eternos de Dios. Esta carta a los Efesios, si por algo se caracteriza, es porque presenta los grandes propósitos de Dios. Estos propósitos de Dios son propósitos que Dios tiene antes de la fundación del mundo. La caída del hombre no fue una idea que llegó a Dios, a su conocimiento, tarde. La redención del hombre no es una idea tardía de Dios. La salvación del hombre no es una idea tardía de Dios. Y la elección tuya, mi querido hermano, para que seas santo, no es una idea tardía de Dios. Ha estado en los propósitos eternos de Dios. Y digo entonces, la vida de cada creyente puede y debe estar relacionada con estos propósitos suyos. Estos propósitos de Dios están vinculados en todo momento con Cristo. El error de tomar algunas doctrinas, el error de tomar en consideración nuestra propia vida consiste, mis queridos, en que muchas veces tomamos las cosas aisladamente con respecto a Cristo. Separamos las cosas de Cristo y entonces desde luego nos quedamos sin nada, porque Dios ha decidido que sus grandes propósitos están vinculados con Cristo, sus propósitos para nosotros. Esta tarde quisiera hablarles entonces de uno de estos propósitos, el primero que aparece aquí. Digo que todo cristiano es santo y ha sido santificado en Cristo. La santificación, mis hermanos, es un asunto que el mundo ha falsificado. Nuestro mundo, que se llama a sí mismo cristiano, ha falsificado una enorme cantidad de cosas vinculadas con nuestra fe. Y una de las cosas que más falsifica el mundo es el concepto de santidad. Hay un concepto divulgado en el mundo por el cual se dice que solamente algunos entre muchos cristianos son santos. Se considera en el mundo que un hombre
uno entre muchos o una mujer entre muchas es apartada por la Iglesia una vez que se ha muerto y definida y colocada en la categoría de santo. Se le atribuyen a estos hombres haber vivido vidas impecables y hasta haber hecho milagros después de muerto. Esto es lo que el mundo hace para caracterizar a un santo. ¿Qué pasa cuando venimos a la palabra de Dios? A la iglesia más mundana, a la iglesia más carnal del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo se dirige como a los santos que están en Corinto. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros somos santos porque hemos sido santificados en Cristo. Desde luego, esta es lo que podríamos denominar la posición del cristiano. Y lamentablemente para nosotros, hermanos, puede haber un abismo entre la posición en que Dios nos ve y la experiencia práctica de nuestra vida. Pero digo, mis queridos, que nosotros tenemos que primero y principalmente tener en cuenta qué es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que el nombre que Él nos ha dado es el nombre de santos. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. De modo que somos santificados en Cristo. Esta es una manera de decir que somos santificados en virtud de la obra de la cruz. Y si se puede hablar de nosotros como santos, es por la obra que Cristo hizo para nosotros en la cruz. ¿Cómo se pasa de la posición de santo a la experiencia de santo? Porque no nos vamos a quedar solamente con una mención declarativa de lo que somos. Dios declara lo que somos para que vivamos según lo que nos dice que somos. Y me pregunto esta tarde, ¿cómo se pasa de la posición de santos a la experiencia de santos? Se trata de una santificación que consiste en separarse del mundo. El hombre santo, la cosa santa, es santa porque Dios la separa para sí mismo. Ustedes pueden tomarse el trabajo, mis queridos, de notar que en el Antiguo Testamento no solamente hay personas santas, hay objetos santos, lo cual muestra que no tienen ninguna calidad sobrenatural. Son santos porque están apartados para Dios. Y digo, mis queridos, si nos queremos preguntar cómo se pasa de la posición de santos a la experiencia de santos, la primera cosa que tenemos que decir es que se trata de separarnos del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Dónde está el mundo? El mundo es la vida de la sociedad humana tal como está organizada bajo el poder del mal. Esta definición, que no me pertenece, es la definición que da el doctor John Stott en un libro que está disponible y que creo que he traído entre los que vamos a vender esta noche. Pero digo, mis queridos, el mundo es la vida de la sociedad humana tal como está organizada bajo el poder del mal. ¿En qué sentido el mundo es mundo? ¿En qué sentido el mundo puede hacernos daño? ¿Por qué será que Dios nos quiere separar del mundo? Hay que reconocer que el mundo siempre atrae. Hay aquellos que piensan que el mundo atrae a los jóvenes. Es cierto, el mundo atrae cuando somos jóvenes. Cuando dejamos de ser jóvenes, el mundo siempre atrae. A cualquier edad el mundo siempre tiene maneras de atraernos. Pero ¿qué busca el mundo de nosotros? ¿Qué hace el mundo? ¿Con qué cosas nos atrae? El mundo atrae con anestésicos. Los anestésicos del mundo son como esos remedios que se toman para amortiguar los dolores. Y lo que el mundo ofrece, tanto al cristiano como al hombre que no es cristiano, es un anestésico que amortigua las penas de un corazón vacío y de una vida vacía.
Lo más terrible que se puede decir de la gente del mundo no es solamente que lo que practica puede ser una cosa vana o inmoral a veces, indecente, totalmente pecaminosa en algunos casos. No, hay cosas que son así groseramente pecaminosas y hay otras cosas del mundo que son inocentes. Esa no es la grave cosa. La grave cosa es lo que revela que en los hombres hay un corazón vacío y una vida vacía. Y digo, mis queridos, el mundo atrae con anestésicos y sin embargo el mundo siempre atrae, mucho más a nosotros que somos cristianos. Pero, mis queridos, lo más importante es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir, qué es lo que el mundo busca de nosotros. El mundo busca de nosotros una sola cosa. No busca que blasfememos el nombre de Cristo, porque el mundo ya sabe que si pide esto es difícil que un cristiano afloje. El mundo busca otra cosa, el mundo busca la conformidad con Él. El mundo busca, mi querido hermano y hermana, que tú te adaptes a sus normas. Una de las normas más terribles que el mundo tiene es aquella que enseña a presentar los problemas. ¿Cuánta gente me dice a mí, me lo dice todos los días? Mire, ¿por qué no va a tal espectáculo? Allí se presentan los problemas humanos, tiene que ver qué bien. ¿Y por qué no dedica horas a la televisión? Yo sé que mucha gente de hoy dedica muchas horas a la televisión, dice, se presentan los problemas humanos macanudo, muy bien presentados. Hasta allí no tenemos ningún problema. El problema, mis hermanos, es que el mundo enseña a resolver estos asuntos sin Dios, aparte de Dios, sin meter a Dios dentro de la solución. Y digo que por esta razón el mundo que atrae tanto es una cosa tan perniciosa. No es solamente pernicioso el mundo por lo que en sí mismo ofrece, sino porque en el fondo el mundo enseña a resolver los problemas sin contar con la gracia de Dios y sin tener en cuenta el poder de Dios. El mundo hace una cosa más todavía. Dentro de las falsificaciones que nos ofrece, el mundo ha falsificado aquello que tiene que ver con la santidad. Miles de personas piensan hoy que para ser un hombre o una mujer espiritual hay que empezar a decir que no a todo. Hay que dejar las diversiones, hay que dejar los pasatiempos, hay que dejar los juegos. Y entonces el mundo prefiere definir a un cristiano como una persona que no hace esto, que no hace lo otro, que no hace aquello y lo demás allá. Y así por este lado negativo el mundo falsifica la verdad de Dios. Lo cierto es que esta es una mentira de origen satánico. El mundo está acostumbrado a que quiere caracterizar a un santo como una persona recluida en un convento. Dios dice, en cambio, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y digo, mis queridos, nosotros estamos aquí sobre la tierra para demostrar que esta caracterización que la palabra de Dios hace de lo que es un santo es verdad. El creyente entonces tiene que encarar este conflicto. ¿Y cómo lo tiene que encarar? Siguiendo el método de Dios. Mis queridos, apartarse del mundo no es una cosa solamente de cuestiones negativas. No es con una actitud totalmente negativa que me puedo apartar del mundo. Porque si me aparto de todo y hago de mí mismo el centro de mi vida, estoy peor que si viviera una vida mundana. Digo que tenemos que tener en cuenta el método que Dios da en las Escrituras con relación al mundo. Primero, Dios quiere llevarnos a reconocer que en la cruz nosotros hemos muerto al mundo. Dios, mi querido hermano, tarde o temprano te va a llevar a esta encrucijada. Y en el fondo de tu alma te vas a tener que hacer la pregunta, si has muerto o no has muerto con Cristo para el mundo. Y si el mundo ha sido o no ha sido crucificado para ti, como el apóstol dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Pero es más, el método que Dios usa para apartarnos del mundo es poner en nuestro corazón nuevos afectos, nuevos deseos. Esto, mis queridos, que yo no sé expresarlo mejor, es la clave del asunto. Yo no me aparto del mundo solamente porque quiero obedecer a Dios. Me aparto del mundo además porque Dios ha puesto en mi corazón nuevos afectos, nuevos objetivos, y esto puede llenar la vida de un hombre. Digo, mis queridos, tarde o temprano tendremos que encarar este asunto tan serio. Y en tercer lugar, el método de Dios consiste en estimular nuestra fe en el poder de Dios, en la capacidad que Dios puede darnos para dejar el mundo sin estar siempre deseando volver atrás. Digo, mis queridos, que esta actitud es la que tarde o temprano tenemos que enfrentar. ¿Cuál es entonces la actitud que tenemos que seguir frente al mundo? Primero es enfrentarlo en el sentido de no adaptarnos a él. Pero, mis queridos, al mismo tiempo yo tengo que mirar al mundo y tú tienes que mirar al mundo como aquel conjunto de personas a las cuales hemos de servir. La Iglesia está para servir al mundo. ¿En qué sentido? Llevándole el Evangelio de Cristo. Y hay un secreto que quiero dar esta tarde a ustedes, mis queridos hermanos. Yo solamente puedo servir al mundo si soy independiente del mundo. Para servir al mundo tengo que aprender a convivir con la gente del mundo, pero no a convivir con el pecado del mundo. ¿Entendemos la diferencia, hermanos? Se trata de vivir con la gente y sin comprometerse con el pecado del mundo. Digo, mis queridos, este es un aspecto fundamental de este propósito eterno que Dios tiene para ti y para mí. Se trata además de una santificación para apartarse del pecado. Permítanme que exprese mi propia experiencia y que exprese la experiencia de muchos hombres cuya historia leo. En el fondo de nuestro corazón llega el día en que después de haber vivido un tiempo en la vida cristiana nos hacemos esta pregunta: ¿por qué otros pueden hacer tales y cuales cosas y yo no puedo? ¿Por qué aquel que vive allá, aquel vecino mío, aquel compañero, aquel familiar mío vive de cualquier manera y vive lo más feliz y yo no puedo? Mis queridos, cuando Dios, el Espíritu Santo, comienza una obra en nosotros, estas preguntas comienzan a surgir. ¿Y por qué aquel puede y yo no puedo? Yo no puedo porque Dios ha comenzado algo en mí para separarme del pecado. Por eso no puedo. Y digo, mis queridos, cuando estas terribles tensiones llegan a nuestra vida, hay aquí una idea consoladora. La idea consoladora es que esto demuestra que yo soy de Cristo. Es cierto que a veces la tensión es como un desgarramiento. Es cierto que a veces el alma se quiere meter adentro del mundo. Es cierto que a veces el alma quiere meterse bien abajo adentro en el pecado. Digo, mis queridos, todo verdadero cristiano enfrenta esta terrible tensión en el fondo de su ser. El pecado que está arraigado en nuestra sangre y en lo íntimo de nuestro corazón tiene fuerzas para impulsarnos a esto. Y por esta razón surge la pregunta: ¿por qué aquel puede y no le pasa nada? ¿Y por qué si yo hago algo, entonces algo se turba dentro de mí? Es que ahora tenemos al Espíritu de Dios. Si yo peco, mis queridos, si yo deliberadamente peco, si yo tolero el pecado, alguien más está dentro de mí y ese alguien es el Espíritu de Dios. Se entristece y yo me entristezco. Así obra el Espíritu Santo. Digo, mis queridos, el hombre convertido no tiene este problema. Este problema es del cristiano. Y digo entonces que el cristiano se enfrenta muchas veces con el hecho de que Dios ha comenzado una obra en su corazón
y que esta obra del Espíritu Santo nos plantea interrogantes que solo la Escritura nos puede aclarar. ¿Cuál es entonces la actitud del cristiano frente al pecado? ¿Es acaso mejorar su conducta por sí mismo? Yo creo que muchos de nosotros hacemos esto por mucho tiempo. Vemos a algunos cristianos que tienen vidas rebosantes. Venimos a la palabra de Dios y encontramos hombres como el apóstol de una vida en las nubes. Y nosotros queremos imitarlo y al tiempo fracasamos. ¿Qué pasa si queremos mejorar nuestra conducta por nosotros mismos? No podemos hacerla. No nos hagamos ilusiones, hermanos. La carne es siempre carne y el pecado es siempre pecado. Y el hombre, aunque sea un cristiano, por sí mismo, por sí solo, no puede luchar contra su propio pecado. La responsabilidad de cada cristiano esta tarde frente al pecado que lo rodea y frente al pecado que lo tienta es creer lo que Dios dice. Dios dice que la carne con sus pasiones y con sus deseos fue crucificada con Cristo. Esta es la base de la cual tenemos que partir. Y digo, mis queridos hermanos, sobre esta base el Espíritu de Dios nos puede hacer triunfar. ¿Por qué? Porque nos puede llevar al punto en que reconozcamos la voluntad de Dios y en que esta voluntad de Dios sea agradable y perfecta para nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, ¿en qué consiste esta lucha contra el pecado? ¿Cómo yo como cristiano puedo luchar contra el pecado? Primero, tengo que analizar mi vida en la presencia de Dios. No creamos, hermanos, que esto de analizar la vida en la presencia de Dios es una cosa para los inconversos. El inconverso no tiene deseos de analizar su vida en la presencia de Dios. No sabe nada de todo esto. El que tiene que analizar su vida con frecuencia en la presencia de Dios soy yo que soy cristiano, eres tú que eres cristiano. Mi querido amigo, mi querido hermano, toda la palabra de Dios te ayuda a analizar tu conducta en la presencia de Él. Y además te da un buen espejo donde mirarte. Te da, mi querido hermano, un patrón de referencia. Cuando tienes que orar, cuando tienes que pensar algo, cuando tienes que decidir algo, la palabra de Dios es la mejor ayuda para analizar nuestra vida en la presencia de Dios. Y tenemos que dar, con respecto al pecado, otro paso que me temo, mis queridos, es muy poco conocido. Tenemos que dar otro paso que es una experiencia que pocas veces vivimos. Tenemos que llegar al punto de juzgar nuestro pecado por nosotros mismos. Esto, y no menos que esto, es el arrepentimiento en la vida del cristiano. Leí el otro día, en uno de los libros que leo, que la primera de las 95 tesis que Martín Lutero puso aquel día glorioso en la catedral de Wittenberg, cuando él comenzó lo que después fue la gran reforma protestante, la primera de las 95 tesis de Lutero era esta: toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Si queremos, lo podemos poner de otra manera. Podríamos decir, parafraseando a aquel santo de la Edad Media, toda la vida cristiana es una vida de confesión, para ponerlo en las palabras que usa Juan en su primera carta. Pero digo, mis queridos, analizar la vida en la presencia de Dios y juzgar el pecado nuestro en la presencia de Dios es lo único que puede limpiar nuestra vida del poder del pecado. De modo, mis queridos, que el creyente se va dando cuenta que no puede hacerse ilusiones en cuanto a su propia capacidad para luchar contra el pecado, y tiene que aprender a confiar que habrá una capacitación divina para separarnos del pecado. Digo, mis hermanos, esto está dentro del gran propósito de Dios para tu vida y para mi vida.
Mi segundo punto lo tengo expresado así. Para experimentar la santificación en su vida, el creyente tiene que aprender a concebir su vida entera como una ofrenda a Dios. Pido disculpas por expresarme en términos tan extensos. A veces no tengo manera de sintetizar la cosa. Repito, para experimentar la santificación en su vida, el creyente tiene que aprender a concebir su vida entera como una ofrenda a Dios. Menos que esta actitud no nos asegura que el gran propósito de Dios para nosotros pueda cumplirse. Una de las grandes concepciones de esta carta a los Efesios y de toda la fe cristiana es que hemos sido separados para Dios. Lo hemos leído antes. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y en otras partes de la Escritura leemos con nitidez que hemos sido separados para Dios. Digo, mis queridos, esto nos conduce a una vida de devoción plena hacia Dios. Desde luego, el pasaje central de toda la Biblia con respecto a esta actitud es el pasaje de Romanos, el capítulo 12. Allí está con nitidez absoluta declarado que todas las misericordias de Dios para nosotros, misericordias que el apóstol Pablo ha descrito en los 11 primeros capítulos, que son la justificación, la salvación, la redención, la santificación, la adopción de hijos y la futura glorificación. Todo esto que Pablo dice que son las misericordias de Dios, dice que sirven para una cosa, para que presentemos nuestra vida en un sacrificio santo, agradable a Dios. Digo, mis queridos, que para experimentar la verdadera santificación tenemos que aprender a concebir nuestra propia vida como una ofrenda a Dios. De modo que la santificación involucra no solamente mi responsabilidad frente al mundo, involucra no solamente mi responsabilidad frente al pecado, incluye una responsabilidad más amplia. Yo tengo que presentar mi propio cuerpo como un sacrificio agradable a Dios. Notemos, hermanos, que se dice que allí en la carta a los Romanos se dice que se trata de un sacrificio. No cambiemos las palabras, no hagamos decir a la Escritura lo que la Escritura no dice. Dice que es un sacrificio. ¿Pero en qué sentido es un sacrificio? No es un sacrificio porque haya mérito redentor. No se trata de un sacrificio por el cual agregaremos algo a una obra ya terminada, que es la obra de Cristo. Tampoco es un sacrificio porque haya dolor. Entonces, ¿por qué es sacrificio? Mis hermanos, es sacrificio porque se trata de hacer la voluntad de otro. Se trata de hacer la voluntad de Cristo en mi vida. Por esta razón es un sacrificio. Mi propia carne, tu propia carne, mi querido, no llega sola a esta conclusión. Y digo, mis hermanos, que por esta razón Dios habla de que le entreguemos nuestra vida como un sacrificio santo. Se trata, mis hermanos, de una entrega completa. Nosotros estamos acostumbrados, seguramente, por lo menos yo, a fracasos reiterados. Yo digo, mis queridos, que en este punto tenemos que llamar a las cosas por su nombre y decir qué pasa en nuestra experiencia. Nuestra experiencia, aún en este asunto de la santificación, es que con mucha frecuencia fracasamos. Y tengo que preguntarme, y te sugiero, mi querido hermano, que te lo preguntes, si no será que este fracaso se debe a que la entrega que hacemos es parcial
y que hay áreas de nuestra vida en donde realmente no nos hemos entregado a Dios y nosotros queremos manejarlas. Digo, mis queridos, esta pregunta escrutadora no es para responder a nadie, es para responder a nuestra conciencia y a Dios. Yo tengo que preguntarme hoy, y te sugiero, mi querido hermano, que te lo preguntes en la profundidad de tu ser. Señor, si estoy fracasando en este asunto donde mi vida no es pura, no es limpia delante tuyo, no será, Señor, porque estoy reservando áreas de mi vida que no te he entregado todavía. Digo, mis queridos, que esta es una pregunta escrutadora que todo cristiano tendría que hacerse. Notemos que se trata entonces de una entrega completa. No se trata de entregar las cosas parcialmente. Tampoco se trata, hermanos, de entregar a Dios lo que molesta en la vida o lo que está fuera de nuestro control. Hay áreas de la vida, como las enfermedades, como el futuro de la vida, en donde desde luego el hombre no tiene capacidad de entrar. Y en esto estamos más inclinados que en otras áreas a decir, sí, esto voy a ponerlo en las manos del Señor. Se trata de que le tengo que entregar aún lo que yo creo que domino. Y no solamente lo que me molesta, sino también lo que me agrada. Esto es lo que tengo que entregar. A mí me gusta expresarlo también así. Con mucha frecuencia yo me presento a orar a Dios, me arrodillo en mi pieza y entonces sobre un asunto determinado yo ya tengo más o menos bosquejado mi plancito y vengo a Dios y le doy una larga lista de cosas, como si sacara este papel y se lo entregara. Señor, aquí está lo que yo quiero hacer. Señor, poner el sello. Yo estoy pidiendo eso en el fondo. Le estoy pidiendo a Dios y le estoy diciendo, aquí tenés que firmar. Como esa gente que no sabe leer a veces y le dicen, firme aquí abajo. Mis queridos, el mejor papel que podemos presentar a Dios con respecto a nuestra vida es un papel en blanco para que Dios lo llene. Es una manera figurada de hablar, desde luego. Lo que quiero decir, hermanos, es que no tenemos que entregar a Dios aquello que está fuera de nuestro control. También tenemos que entregar lo que a nosotros nos parece que tenemos capacidad de gobernar. Y tenemos que entregarle una cosa solemne, en donde desde luego solo con temor de Dios podemos hablar. Tengo que entregarle el futuro desconocido. Y tengo que entregarle aún lo que para mí es inesperado. Digo, mis queridos, la entrega a Dios incluye también esto. Se trata de una entrega voluntaria. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente, hermanos, que Dios no nos fuerza, sino que hay un pensamiento que está escondido aquí. Esta entrega de la vida a Dios no es una cosa automática. Dios no la impone. Esta entrega de la vida a Dios es mi responsabilidad. Puedo vivir mi vida cristiana sin entregarla a Dios. Puedes vivir tu vida cristiana, mi querido, sin entregarla a Dios. Las consecuencias son fáciles de prever. Una vida mediocre, una vida sin gozo, sin alegría, una vida que no va a alumbrar a nadie. Al fin y al cabo, una vida cristiana mediocre no satisface ni a Dios, ni al mundo, ni a nosotros. Digo, mis queridos, la verdadera vida, la grande, la enriquecida vida cristiana se puede vivir si enfrentamos la responsabilidad de entregarla voluntariamente en las manos de Dios. Y por último, no se refiere a que yo le voy a entregar a Dios cosas aisladas. Lo que tengo que entregar es mucho más. Lo que tengo que entregar es el dominio de mi vida. Para ponerlo desde otro punto de vista, para expresar la misma idea de otra manera, lo puedo decir así. ¿Quién ha de ser el dueño de los años que me quedan de vida sobre la tierra? Esto es entregar el dominio de mi vida a Cristo. No se trata de que le voy a preguntar si voy a ser misionero en Laguna Yacaré. No se trata de que le voy a preguntar a qué profesión me voy a dedicar.
No se trata de que le voy a preguntar a Dios si voy a ser predicador o sobrevedor, o en el caso de una mujer, si se va a casar con fulano de tal, o va a ser la esposa de un misionero, o va a ser maestra de niños. Todo esto son cosas que se pueden presentar delante de Dios y que desde luego constituyen la voluntad de Dios para nosotros. Pero la cosa más importante es quién domina la vida. Y digo, mis queridos, una manera práctica de preguntarnos, esto es, ¿quién va a ser el dueño de los años de vida que tengo sobre la tierra? ¿O yo o Cristo? Digo, mis queridos, nosotros sabemos esta tarde, por la carta a los Efesios, que la santificación es uno de los grandes propósitos de Dios para nuestra vida. Conozcamos más y entremos en este propósito de Dios ahora, en este día.